Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, pedirles disculpas previas por el tono de voz, pero no por el tono de lo que diré. Hemos presentado el Grupo Socialista un total de 66 enmiendas a esta sección 27, por un total global de 950 millones de euros. De estas, 7 enmiendas tienen que ver con el sector o el segmento de comercio y pymes. Voy a enumerarlas brevemente. Proponemos mejorar las dotaciones presupuestarias de todo lo que tiene que ver con la actividad exterior de nuestras empresas, aportando más financiación a los instrumentos que permiten esta actividad exterior, como son el ICEX, el FIEM, el Fondo de Operación Exterior de Pymes, en total unos 145 millones, y después algunas partidas que tienen que ver con el comercio interior, dotando mejor alguna partida para convenio con comunidades autónomas y con cámaras de comercio, lo que mejoraría la actividad interior de nuestras pymes. Por otro lado, hay 59 enmiendas que tienen que ver con la I+D+I, +D, con la ciencia, en general con lo que es la generación de conocimiento. Voy a leerles las más significativas. En total son unos 800 millones y tienen que ver todas ellas con aportar fondos a lo que son nuestras fábricas de conocimiento. Proponemos mejorar la financiación del CEDETI, proponemos mejorar la parte de financiación del CEDETI que tiene que ver con la financiación de la I+D+I empresarial, proponemos mejorar la financiación del CIEMAT, obviamente del CSIC. Proponemos que la partida que van a recursos humanos, por tanto, lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Investigación Científico-Técnica, mejore sustancialmente con más de 200 millones de euros, aportar más dinero al oceanográfico, al Instituto Nacional de Investigaciones Alimentarias, obviamente a la Carlos III, y un programa nuevo de apoyo a proyectos de investigación aplicada y desarrollo en cooperación entre organismos de alta capacidad de transferencia, que es un proyecto nuevo que entendemos que puede dar mucho juego y para el que proponemos 30 millones de euros. Estas son las enmiendas, más o menos, que doy por defendidas y que todas tienen que ver un poco con la idea global, lo que viene a ser un consenso en esta Cámara, que no va más allá de esta Cámara, que es sobre el convencimiento de que la I+D+I debe estar en la base de la actividad económica española. Estos presupuestos, y hablamos de economía, son para el ministro Montoro los presupuestos de la recuperación. Y unos presupuestos de la recuperación deberían, cuando uno hace afirmaciones de este tipo, debería tener en cuenta que la recuperación, como casi todas las actividades de la vida, se miden con indicadores. Sin indicadores no podemos afirmar si estamos en recuperación o no. Y yo me he permitido hacer una lista de indicadores que quiero repasar con ustedes, porque si no, ya lo hice ayer un poco en la intervención que tuve, para matizar esa segunda parte del discurso de que ahora estamos en la senda de la recuperación. La senda de la recuperación empieza a ser cansina, porque cuando uno examina la senda en la que está, se da cuenta de que de recuperación tiene poco y de senda también. Señorías, desde que el Partido Popular accedió al Gobierno en noviembre de 2011, nos encontramos con algunos indicadores que no deberíamos olvidar. El empleo ha caído, tenemos 1 millón menos de personas trabajando que entonces y oficialmente 630.000 parados más. Hoy la COE, hablando de recuperación, hoy la COE les hace un favor a ustedes y dice que el año que viene a lo mejor crean 20.000 empleos. No sé de qué recuperación hablamos. Los salarios han caído desde 2011. El sector de exportaciones, que es la joya de la corona, lo que ustedes consideran que es lo que mejor va, el sector de exportaciones en 2013 crecerá, está previsto que crezca un 5,7%. ¿Saben ustedes cuánto creció en 2011? Un 7,6%. El sector de exportaciones, que para ustedes es lo que va mejor. La inversión empresarial ha caído un 11% desde que gobierna el señor Rajoy. Un 11%.
El crédito, que no fluye, ha caído un 21% desde que gobierna Rajoy, un 21% en el caso de las empresas, un 27% en el caso de las familias. La deuda pública, en nombre de la cual se han cometido un montón bueno, no diré de qué, ha pasado del 70% del PIB en el 2011 al 92% en 2013. El déficit que en 2011 fue del 9,6%, en 2012 fue del 10,6%. Vuelvo a decirles que el déficit público y la deuda, con eso han justificado ustedes la reforma laboral, los recortes en sanidad, los recortes en salud, los recortes en educación, los recortes en dependencia. Todo eso lo han justificado en base a la deuda y al déficit. Y, sin embargo, han aumentado la deuda y han aumentado el déficit. El PIB ha bajado un 2,5% desde que gobierna el señor Rajoy. Y ahora parece ser que, como vamos a recuperar una décima, estamos en la senda de la recuperación. Fíjense que han bajado 2,5 puntos y cuando parece que vamos a recuperar una décima o dos, ya estamos en la senda de la recuperación. La prima de riesgo, para que no digan que no hablo de lo que ha ido bien, la prima de riesgo ha bajado, es cierto. Y la prima de riesgo ha bajado porque el Banco Central Europeo ha hecho aquello que le habíamos pedido en 2011 y en 2012 que no hizo, y lo hizo en 2013, porque en 2012, gobernando ustedes, hubo una máxima de prima de riesgo, estuvo en un máximo, 600 y pico. Y el Banco Central Europeo ha hecho todo esto después de constatar que ustedes han tomado las medidas que les han impuesto desde fuera, porque si no, no lo habría hecho. A todos esos indicadores convendría añadir, para no perderlo de vista, que tenemos en este momento casi una de cada 3 personas en riesgo de pobreza. En este momento hay un 28,2% de españoles y españolas en riesgo de pobreza. Lo digo porque hablar de economía sin hablar de pobreza en este país ya no se puede. Y cuando hay casi una de cada 3 personas en riesgo de pobreza, decir que estamos en la senda de la recuperación puede ser muy doloroso para algunos. Puede ser muy doloroso para algunos. Cuando salen ustedes aquí, o sale el señor Montoro o algún ministro a decir algo estaremos haciendo bien, que esto lo han dicho en esta tribuna varias veces, cuando alguien sale aquí diciendo algo estaremos haciendo bien, debería pensar en lo que debe creer ese padre de familia o esa madre de familia que es usuaria cada día de un comedor social. Porque decir que estamos haciendo las cosas bien, cuando los comedores sociales están más llenos que nunca, es profundamente injusto. Y como representantes políticos deberíamos tener cuidado con decirlo, porque lo decimos porque nos dicen que lo digamos, pero hacemos daño. El señor Montoro, el ministro Montoro, nos dijo, al presentar estos presupuestos, que convenía que habláramos de crecimiento. Ahora toca hablar, para el señor Montoro, de cuánto vamos a crecer. Bueno, podemos hablar de cuánto vamos a crecer. Yo he dado cifras y parece que mucho no. Pero también estaría bien hablar de cómo vamos a crecer. Y en esto tiene mucho que ver la sección 27. ¿Cómo vamos a crecer? Podemos crecer como lo están intentando ustedes, en base a la devaluación salarial. No es una opinión mía. No es una opinión mía. El presidente Rajoy dijo el otro día en la cadena SER que era clave la moderación salarial como estrategia para salir de las situaciones de dificultad. Era clave la moderación salarial para salir de situaciones de dificultad. Ayer mismo, en un diario local, el diario de Mallorca, de mi comunidad, había un titular autoexplicativo de su modelo. Autoexplicativo del modelo que ustedes nos proponen para crecer. El presidente de la Asociación Hotelera de la Federación Hotelera de Mallorca decía: este año hemos tenido un récord de facturación y proponemos a los sindicatos congelar los salarios. Este es su modelo.
Esta es la manera que ustedes proponen para salir de la crisis. Y nosotros creemos que esta no es una buena manera. El senador Alarcó me dijo ayer en el debate que tuvimos sobre el veto de la sección 27, y ya lo dijo el año pasado, que antes había que hacer el país sostenible para después invertir en ciencia. El problema, senador Alarcó, es que para hacer un país sostenible necesitamos tener una industria potente, necesitamos tener empresas competitivas, necesitamos ser lo más independientes posibles desde el punto de vista energético, necesitamos toda una serie de cosas, tienen que pasar toda una serie de cosas que no pasarán sin ciencia, que no pasarán sin I+D+I. La I+D+I tiene que estar en la base de la independencia energética, porque si no invertimos en conocimiento, en renovables, no romperemos nuestra dependencia energética. No es posible una industria potente sin mucho conocimiento en la base. No es posible. Podremos tener industria que monte cosas que hacen otros. Podremos volver a la frase de Unamuno, cuando dijo: la bombilla luce igual aquí que en casa de quien la inventó. Pero eso no es la manera. El que inventen ellos porque total la bombilla da la misma luz aquí que en casa de quien la inventó, es un error y se ha demostrado como un error. Por tanto, no es posible tener empresas competitivas sin conocimiento aplicado. Y sin empresas competitivas, sin industria potente, sin independencia energética, no hay empleos de calidad. Y si no hay empleos de calidad, el país no es sostenible. Por lo tanto, no es primero país sostenible, después I+D+I. Es justo al contrario. Sin I+D+I no llegaremos a tener una economía sostenible. Y por lo tanto, no me vale el discurso: esperen ustedes que nos recuperemos, porque no nos llegaremos a recuperar. Y esto no lo digo yo, lo dice el Consejo Europeo. El Consejo Europeo, cuando ustedes presentaron el dictamen sobre el programa de estabilidad de España, el Consejo Europeo decía: la estrategia europea de crecimiento y su respuesta integral al reto actual requiere el impulso de la innovación, la investigación y el desarrollo. Y el Gobierno español no lo está haciendo. Eso lo dice el Consejo Europeo. Ustedes no le hicieron caso. Sí le hicieron caso cuando le dijeron que reforma laboral, etcétera, etcétera. Señorías, no es casual que los países que han tenido más problemas en Europa hayan sido los que menos han invertido en I+D+I en la historia. No es casual. No es una casualidad. Un país que abandona la I+D+I, aunque sea, señor Alarcó, para hacer el país sostenible, es un país que está condenado a depender del exterior. Es un país más vulnerable, es un país con empleos más precarios, es un país, por lo tanto, con menos recursos y más desigualdad social. Y esto es lo que está pasando, más desigualdad social. Cada vez hay más personas en riesgo de pobreza en este país y debemos tener alguna reflexión sobre esto. Las universidades llevan un año y pico diciendo que dan por perdido tejido científico de calidad. Llevan más de un año diciendo esto las universidades. Si queremos generar conocimiento, señorías, es necesario, es fundamental que las universidades, el CSIC, el CEDETI, el Oceanográfico, el CIEMAT, el CENIO, el CENIE, no tengan que hacer ERES. Y han estado haciendo ERES. Este año han hecho ERES. Institutos tecnológicos, organismos públicos de innovación, universidades, despidiendo gente. Eso, como les decía al principio, son las fábricas de conocimiento. Si no apoyamos las fábricas de conocimiento, no generaremos conocimiento, y si no generamos conocimiento, somos una sociedad con poco futuro. Por eso, señorías, les pido que analicen las propuestas que les hemos hecho de enmiendas. Son enmiendas que solo pretenden volver a los niveles de inversión de 2011, que ya eran bajos, porque es cierto que desde 2009 a 2011 ya hubo recortes. Es cierto, no debería haberlos habido, y los hizo un gobierno socialista, pero el gobierno socialista en 2 años recortó un 10% en la ciencia. Ustedes en 3 años han recortado un 40% en la ciencia. Por lo tanto, mal hecho por un lado y mal hecho por otro, pero no sigamos insistiendo en el error. Si está mal recortar en ciencia, no lo hagamos.
Y tengan en cuenta ustedes que nuestras enmiendas tienen mucho que ver con esto, solo tienen que ver con esto. No son enmiendas que busquen nada más que mejorar la financiación, como he dicho ya 2 veces, de nuestras fábricas de conocimiento, y espero que les den apoyo porque merecen este apoyo. Muchas gracias. Gracias, senador Machado.